Imagina que un pensamiento surge en tu mente de la nada. No lo invitaste, pero ahí está, insistente, como un eco persistente. ¿Realmente fue tuyo o alguien más lo susurró? Allan Kardec dedicó su vida a investigar estos misterios invisibles. Descubrió que ciertos espíritus pueden influir en nosotros sin que lo notemos. No solo observan, también manipulan. La obsesión espiritual es el primer indicio de que algo no está bien. Una idea fija, una emoción incontrolable. No es simple casualidad, sino una fuerza oculta que se alimenta de ti. Casi nadie habla de esto, pero si no prestas atención, podrías estar abriendo puertas sin darte cuenta. Y cuando esas puertas se abren, no siempre se pueden cerrar fácilmente. Hoy exploraremos los 3 niveles de influencia espiritual. Si comprendes esto, todo cambiará. Pero si lo ignoras, podrías ser una víctima sin saberlo. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Desde tiempos remotos, la humanidad ha sentido la presencia de fuerzas invisibles. Allan Kardec dedicó su vida a descifrar su naturaleza, explorando la interacción entre los vivos y los espíritus. Su obra, El Libro de los Espíritus, no solo recopiló testimonios de médiums, sino que estableció un marco teórico para comprender la influencia espiritual en la mente y el destino humano. Según Kardec, el mundo material y el espiritual coexisten en una conexión constante. No somos solo cuerpos, sino almas rodeadas de inteligencias invisibles, algunas benignas y otras perturbadoras. No todas las entidades buscan el bien. Kardec identificó espíritus engañosos que influyen en pensamientos y emociones, susurrando ideas o manipulando percepciones para desviar a las personas de su verdadero propósito. Estas influencias pueden ser sutiles, disfrazadas como simples pensamientos o impulsos repentinos. Sin advertirlo, alguien puede estar siguiendo ideas ajenas, creyendo que son propias, sin cuestionar su origen. Kardec explica que los espíritus bajos, motivados por el deseo de dominio, buscan alimentar el miedo, el odio o la desesperanza, debilitando la voluntad del individuo y alejándolo de su crecimiento espiritual. A diferencia de estos seres, los espíritus elevados inspiran claridad, serenidad y discernimiento. No imponen, sino que sugieren, dejando que la persona actúe con libertad y responsabilidad sobre sus decisiones. La diferencia entre estas influencias radica en la sintonía de la mente. Quien se rodea de pensamientos negativos se vuelve un imán para energías afines, abriendo la puerta a influencias perturbadoras. Un espíritu no tiene poder absoluto sobre nadie, pero puede aprovechar las debilidades del individuo. El miedo, la ira o la desesperación son grietas que facilitan su intervención en la conciencia. Muchos casos de depresión inexplicable o impulsos autodestructivos pueden tener un componente espiritual. Kardec advertía que la obsesión espiritual puede enredar a una persona sin que ésta sea consciente de ello. Incluso las decisiones cotidianas pueden estar influidas por estas entidades. Pequeños pensamientos recurrentes o cambios bruscos en la conducta podrían ser indicios de una presencia invisible actuando en la sombra. Kardec estudió numerosos testimonios de personas que tras liberarse de influencias espirituales negativas, describían una sensación de claridad, como si hubieran recuperado el control de su propia mente. Pero no todas las interferencias espirituales son iguales. Kardec identificó 3 niveles de influencia: obsesión, subyugación y posesión. Cada uno representa un grado diferente de dominio sobre la voluntad humana.
Imagina que un pensamiento invade tu mente sin razón aparente. Al principio parece inofensivo, pero con el tiempo se convierte en una idea recurrente que no puedes ignorar, como si alguien susurrara en tu interior. Según Allan Kardec, la obsesión es el primer nivel de influencia espiritual. No implica posesión total, pero sí una interferencia constante de un espíritu que insiste en alterar la voluntad y el juicio de su víctima. Los espíritus obsesores encuentran una debilidad en la persona y la explotan sin descanso. No toman el control directo, pero influyen en emociones, decisiones y pensamientos, provocando angustia y confusión. Este fenómeno no siempre es violento o evidente. En muchos casos, la persona cree que los pensamientos le pertenecen, sin darse cuenta de que han sido implantados por una entidad que busca manipularla sutilmente. En los registros espiritistas, hay casos documentados de personas atrapadas en la obsesión. Individuos que, sin explicación, comenzaron a experimentar pensamientos oscuros, impulsos negativos o una fijación irracional hacia algo o alguien. Una de las formas más comunes de obsesión es la idea fija. El espíritu perturbador induce pensamientos repetitivos que se intensifican con el tiempo, llevando a la persona a la desesperación o incluso al aislamiento. Otro signo de obsesión es la influencia sobre los estados emocionales. Sentimientos de culpa extrema, miedo sin razón aparente o una tristeza que surge de la nada pueden ser señales de que algo externo está afectando la mente. Las víctimas de obsesión suelen experimentar cambios de humor repentinos y sin causa evidente. Irritabilidad, tristeza profunda o pánico irracional pueden ser síntomas de esta influencia invisible que se apodera del pensamiento. Es importante diferenciar entre obsesión y trastornos psicológicos. Kardec advierte que, aunque algunas manifestaciones pueden parecer similares, la obsesión suele acompañarse de fenómenos paranormales o una sensación de presencia desconocida. La obsesión espiritual no solo afecta a quienes tienen creencias esotéricas. Puede influir en cualquier persona cuya energía o estado emocional sea compatible con las vibraciones de espíritus que buscan alimentarse de sus miedos y angustias. El espíritu obsesor se aprovecha de debilidades preexistentes. Si una persona tiene miedos, traumas o pensamientos negativos constantes, la entidad los refuerza, haciéndolos parecer propios y sumergiéndola en un ciclo de negatividad. El primer paso para combatir la obsesión es reconocerla. Kardec sugiere analizar los pensamientos recurrentes, preguntarse si realmente son propios y observar si hay emociones o ideas que parecen surgir sin motivo alguno. La oración y el fortalecimiento de la voluntad son clave. Kardec explica que elevar la vibración espiritual y rodearse de energías positivas dificulta que un espíritu obsesor mantenga su influencia sobre la persona. Las prácticas espirituales de limpieza, como el uso de agua magnetizada o la meditación guiada, pueden ayudar a cortar la conexión con la entidad obsesora. La mente necesita protección tanto como el cuerpo. Si la obsesión se intensifica, el siguiente nivel es aún más peligroso. La subyugación ya no es solo una influencia en la mente, sino un sometimiento de la voluntad que deja a la víctima sin defensa ante la entidad que la controla. Hay una línea delgada entre la obsesión y la subyugación. En la primera, la mente resiste, lucha, intenta sacudirse la influencia externa. Pero en la subyugación, la voluntad comienza a ceder. Poco a poco, la persona deja de diferenciar sus propios pensamientos de los que le susurran en la sombra. La influencia se vuelve constante, invasiva,
minando su capacidad de decidir libremente. Lo más aterrador es que, muchas veces, la víctima ni siquiera nota el cambio. Cree que actúa por su cuenta, pero en realidad, cada pensamiento, impulso y deseo está siendo dirigido. Allan Kardec describió este fenómeno como una forma de esclavitud invisible. La mente sigue en el cuerpo, pero ya no le pertenece del todo. Algo más ha tomado el timón de sus decisiones. La subyugación puede presentarse de distintas maneras. A veces es sutil, disfrazada de intuiciones extrañas, ideas persistentes que empujan a la persona a actuar de forma irracional. Otras veces se manifiesta con un dominio absoluto, donde la víctima se convierte en un mero instrumento de una entidad que la usa para cumplir sus propios fines. La historia está llena de casos documentados donde personas completamente funcionales, de pronto, cambiaron radicalmente. Perdieron el control sobre sus emociones, sus acciones y hasta su identidad. Un ejemplo impactante es el de ciertos místicos y religiosos que, en trance, aseguraban recibir mensajes de seres superiores. Pero no siempre eran entidades benévolas las que hablaban a través de ellos. En algunos relatos, quienes fueron subyugados experimentaban apagones de conciencia. Sus cuerpos seguían moviéndose, hablando, actuando, pero cuando despertaban, no recordaban nada de lo ocurrido. ¿Cuántas personas han sido víctimas de esta influencia sin saberlo? ¿Cuántos pensamientos que creemos propios son en realidad susurros de algo que nos manipula desde la sombra? En el día a día, la subyugación puede presentarse de forma más discreta. Puede hacer que alguien adopte conductas autodestructivas, que caiga en vicios, que se aleje de quienes podrían ayudarle. No siempre se trata de casos extremos. A veces es solo una voz persistente, una sensación de que algo empuja a la persona a actuar en contra de su propia lógica y bienestar. Pero cuando la subyugación se profundiza, la víctima deja de resistir. Su mente cede por completo, y lo que antes era una simple influencia se convierte en un dominio absoluto. En este punto, la persona ya no solo obedece impulsos, ahora su identidad empieza a fragmentarse. Ya no es solo una voz externa influyendo, es algo que se apodera de su ser. Aquí es donde nos acercamos al umbral más temido. Cuando la subyugación alcanza su punto máximo, la voluntad se desvanece, el control se pierde por completo y da paso a la posesión. Desde tiempos antiguos, los relatos de posesión han estremecido a la humanidad. Historias de individuos que pierden el control de su cuerpo y mente han sido registradas en textos religiosos, médicos y espiritistas. Pero, ¿es realmente posible que una entidad tome control absoluto sobre una persona? Allan Kardec, en sus estudios sobre el espiritismo, abordó este fenómeno y reveló detalles inquietantes al respecto. Según Kardec, no todos los casos etiquetados como posesión son realmente manifestaciones espirituales. Muchas veces, la enfermedad mental ha sido confundida con influencias externas, generando diagnósticos erróneos y supersticiones. Sin embargo, existen señales que diferencian ambos casos. Mientras que las enfermedades mentales siguen patrones clínicos, la posesión muestra cambios repentinos de personalidad, idiomas desconocidos y una fuerza inexplicable en los afectados. Casos documentados han dejado perplejos a médicos y científicos. Individuos que hablaban lenguas muertas, realizaban movimientos imposibles y mostraban habilidades inhumanas sin explicación lógica aparente. ¿Cómo es esto posible? La posesión, según Kardec, ocurre cuando un espíritu dominante logra someter completamente la voluntad de una persona,
utilizando su cuerpo como un medio para manifestarse en el plano físico, a diferencia de la subyugación, donde la persona aún conserva cierta resistencia. En la posesión, el individuo es prácticamente un huésped, perdiendo todo control sobre sus pensamientos, palabras y acciones. Los factores de riesgo son diversos. Personas con mentes frágiles, estados emocionales inestables o quienes juegan imprudentemente con prácticas espiritistas pueden volverse vulnerables a estas influencias. Existen testimonios de individuos que, tras participar en sesiones espiritistas sin preparación, comenzaron a experimentar voces en su mente, cambios de conducta radicales y episodios de pérdida total de conciencia. Uno de los casos más documentados fue el de Anneliese Michel, cuya historia ha sido objeto de debate. Manifestaciones inexplicables y cambios drásticos llevaron a su exorcismo, marcando un hito en la historia. Pero no solo en la religión encontramos estos casos. Culturas ancestrales han narrado episodios similares, describiendo cómo entidades desconocidas tomaban control de los cuerpos y atormentaban a los poseídos. Los síntomas pueden variar, pero entre los más impactantes se encuentran la repulsión extrema a símbolos sagrados, cambios de voz anormales, fuerza descomunal y un profundo odio hacia quienes intentan ayudar. También se han registrado casos donde los afectados parecen adquirir conocimientos imposibles, recitando textos antiguos sin haberlos estudiado o revelando información secreta sobre personas a su alrededor. Algunas víctimas aseguran haber sentido una presencia oscura dentro de ellas, describiendo la sensación de estar atrapadas en su propio cuerpo, incapaces de moverse por voluntad propia. Este fenómeno ha sido estudiado en distintos contextos. Desde la ciencia hasta la espiritualidad, la posesión sigue siendo un enigma que desafía nuestra comprensión de la mente y la conciencia. Si bien muchos pueden dudar de estos relatos, la cantidad de testimonios acumulados a lo largo de la historia nos obliga a cuestionarnos. ¿Realmente estamos solos en nuestra existencia? Pero aquí viene lo más importante. ¿Cómo podemos evitar caer en cualquiera de estos niveles de influencia espiritual? Kardec nos dejó respuestas que pueden ayudarnos a comprender y protegernos. En un mundo donde lo visible es solo una fracción de la realidad, las fuerzas invisibles operan en silencio. Allan Kardec nos advirtió que la influencia espiritual es más común de lo que imaginamos. No todas las entidades buscan el bien. Algunas se aferran a las emociones humanas más densas, alimentándose de la desesperanza, el miedo y la ira. Son sombras que susurran sin ser vistas. Para evitar caer en su influencia, Kardec enseñó que el pensamiento elevado es nuestra mejor protección. Una mente disciplinada y enfocada en el bien repele las vibraciones inferiores. La oración no es un simple ritual vacío, sino una herramienta de conexión con lo divino. Elevar la mente a lo superior fortalece nuestra energía y cierra puertas a influencias perturbadoras. No es necesario seguir dogmas estrictos. La oración sincera, nacida del corazón, genera una barrera natural contra entidades que buscan afectar la voluntad y sembrar el caos en la mente. La vibración que emitimos determina qué energías atraemos. Pensamientos oscuros nos vuelven vulnerables, mientras que la alegría, la gratitud y la paz actúan como un escudo impenetrable. Kardec explicó que los espíritus inferiores buscan mentes débiles. Una persona con convicción firme y libre de temores innecesarios es difícil de influenciar, pues su voluntad es inquebrantable. Mantener un entorno limpio y armonioso también influye. Lugares cargados de tristeza o conflictos constantes pueden volverse focos de atracción para entidades que resuenan con esas energías. El uso de incienso,
música relajante o simples momentos de introspección ayudan a elevar la frecuencia del hogar, alejando presencias que no soportan ambientes de alta vibración espiritual. Pero más allá de lo externo, el verdadero poder está en el interior. La actitud de cada persona determina si es un blanco fácil o una fortaleza inaccesible para las influencias oscuras. Kardec insistió en el valor del conocimiento. Saber cómo operan estas fuerzas evita el miedo innecesario y permite actuar con inteligencia, sin caer en supersticiones o falsas creencias. El miedo es un imán para lo negativo. Quienes viven aterrados por lo invisible abren la puerta sin darse cuenta. La seguridad en uno mismo y la confianza en la luz son fundamentales. Detectar influencias espirituales requiere autoconocimiento. Pensamientos extraños, cambios repentinos de humor o fatiga inexplicable pueden ser signos de que algo externo está interfiriendo. En esos momentos, lo primero es recuperar el control mental. Respiraciones profundas, afirmaciones positivas y una firme decisión de rechazar lo negativo son claves para recuperar la armonía. Si la sensación persiste, es recomendable buscar ayuda en alguien con experiencia en energías. No porque sea peligroso, sino porque, a veces, una mirada externa ayuda a encontrar la raíz del problema. Kardec afirmaba que ninguna entidad puede dominar a quien no lo permite. La verdadera protección no está en objetos o rituales, sino en la convicción de que el espíritu humano es soberano. Cuando una persona se fortalece internamente, las influencias perturbadoras pierden su poder. No pueden someter a quien no deja espacio para el miedo, ni permite que su mente sea manipulada. El conocimiento, la confianza y el equilibrio son las claves. No es cuestión de evitar lo desconocido, sino de entenderlo, trascenderlo y recordar que la luz siempre tiene más fuerza que la sombra. Ahora que comprendes esto, hay algo más que debes saber. Hay un aspecto aún más profundo sobre la influencia espiritual que muchos ignoran y que puede cambiar por completo tu percepción de la realidad. Nos gusta pensar que estamos solos con nuestros pensamientos, que nuestras ideas y emociones nos pertenecen. Pero, ¿y si algo invisible influye en nuestras decisiones sin que lo sepamos? A lo largo de la historia, muchas culturas han advertido sobre entidades capaces de susurrar ideas a la mente humana. Espíritus, sombras, presencias, diferentes nombres, una misma inquietante realidad oculta. Allan Kardec no solo documentó casos de influencia espiritual, sino que demostró que no todas las voces en nuestra mente son nuestras. Algunas provienen de planos que no podemos ver. Es fácil ignorar lo que no comprendemos. Pero si prestamos atención, podríamos notar señales sutiles, pensamientos ajenos, cambios emocionales repentinos, sensaciones extrañas en momentos de profunda introspección. Negarlo no lo hace desaparecer. No percibirlos no significa que no estén ahí. Muchas personas han sentido su presencia sin poder explicarlo. ¿Acaso estamos rodeados sin darnos cuenta? El miedo es una reacción natural, pero el conocimiento es la mejor defensa. Quienes comprenden estas influencias aprenden a protegerse, a fortalecer su voluntad y a discernir qué pensamientos les pertenecen. No se trata de ver fantasmas en cada sombra, sino de reconocer cuándo algo interfiere en nuestra vida. La clave es mantener la mente firme y el espíritu en equilibrio. Las emociones negativas, el miedo y la ira nos hacen más vulnerables. La serenidad, la introspección y la luz interior crean una barrera contra cualquier influencia oscura que intente dominarnos. Por eso Kardec insistía en la importancia del autoconocimiento. Solo quienes se entienden a sí mismos pueden resistir las influencias externas y recuperar el control sobre su propia mente.
Ahora la pregunta es, ¿has sentido alguna vez una presencia inexplicable? ¿Has percibido pensamientos que parecían no ser tuyos? Tal vez la respuesta siempre estuvo frente a ti. Si este tema te ha hecho reflexionar, suscríbete. Aquí exploramos lo oculto, desvelamos lo inexplicable y analizamos lo que la mayoría prefiere ignorar. La verdad siempre espera a quien la busca. Déjanos tu like si este video te pareció interesante y compártelo con alguien que necesite conocer esta información. El conocimiento crece cuando lo compartimos. Y dime en los comentarios, ¿crees que los espíritus pueden influir en la mente humana? ¿O crees que todo tiene una explicación racional? Te leo. Hasta el próximo misterio.